¿Me pueden escuchar? Sí, Muy bien. Muy buenas noches. Sí, Muy buenas noches a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenas noches al profesor Ignacio Aybar por su participación y algunos compañeros que son de mi conocimiento y mi estima. Especial atención y gracias a Martín por la coordinación de la maestría y de este evento de alto interés para la comunidad geocientífica de la República Dominicana. Como decía el maestro Aybar, esto es parte de la maestría en teledetección y ciencia de la información geográfica, de la cual venimos apoyando y dando todo nuestro esfuerzo y cariño para que esta maestría avance. Y bueno, bienvenido a los nuevos compañeros, nuevos estudiantes de esta maestría y que esperamos que este evento, que básicamente va a mostrar los resultados de dos proyectos de investigación, sirva sirva de ejemplo y de base para indagar y ver algún tema de investigación y conocer las investigaciones científicas por dentro, ¿no? Desmitificar un poco la labor de investigación. Entonces, Martín, procedemos a comenzar ya con la presentación. Bien. correcto. Entonces, todavía no pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Todavía no. No, ok, pues bueno, ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, entonces por aquí, graba yo también, bueno, no se puede, está bien, no pasa nada. Aquí comenzamos con la presentación. Muy buenas tardes a todos. Esta presentación trata sobre la identificación de requerimientos de usuarios de información geográfica para la gestión de riesgo de desastre en la República Dominicana. Esta presentación forma parte de los resultados de un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación está financiado por el MESID a través del fondo CIT, y esta investigación es liderada por varias organizaciones, pero la organización principal es el Servicio Geológico Nacional. Ahí que también participa la Universidad de KU Leuven de Bélgica, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial y bueno, también participo en calidad de profesor de esta maestría y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Agrimensura. En fin, es que eh, un gran equipo participa en esta investigación, dentro de los cuales los responsables de esta presentación se encuentra el doctor Santiago Muñoz, el ingeniero Vladimir Guzmán, que cuando se termine esta presentación, él va a seguir con su exposición. Y también el Perdón, doctor, Gregorio. Me dicen en el chat que el audio está bajito. y Sí, también el doctor Hugh Crumbot. ¿Ahí me escucha mejor? sí, yo creo que está mejor. Bien, ¿Qué bien. dice el chat? mejor. Dígame. Se ¿Me escucha escucha un mejor ahí? poquito mejor. Ok. Ok. Entonces, voy a hablar un poquito más fuerte. Entonces, como les decía, la investigación científica, en resumen de esta parte, eh, va a llevar el esfuerzo de muchas personas y muchas instituciones que se aunan esfuerzos para poder avanzar en la investigación. Este es el equipo que le mencionaba. Aquí tenemos el profesor Hugh Crumbot, Vladimir Guzmán, la profesora Rina Familia, el doctor Fernando Manzano, el doctor Cristian Villalta, la licenciada Rafaelina Espíritu y la licenciada Leris Neris. Ellos son todos los miembros de nuestro equipo de investigación y responsables de los hallazgos y los trabajos que vienen realizando. Esta es la agenda del día de hoy, un poquito del contexto de la República Dominicana. Vamos a ver por qué es necesario identificar y analizar los requerimientos de usuarios. Vamos a ver un poquito los objetivos, las preguntas de investigación que se abordan en este trabajo, las metodologías empleadas, los resultados, las discusiones, la conclusión y trabajo futuro. Todo este proceso lo que le va a dar validez y cierto peso a los conceptos que vamos a emitir el día de hoy.
Aquí es de mucho conocimiento que República Dominicana está en la región del Caribe, una de las regiones más expuestas a fenómenos naturales, y esos fenómenos derivan cada año, algunos con frecuencia anual, otros que con periodos un poco más prolongados. Esos fenómenos derivan en desastres, en cual implican impactos económicos, sociales, ambientales y demás. En ese contexto de desastre, la República Dominicana ha sido señalada por el Banco Mundial como una de las economías más fuertes de América Latina y el Caribe en los últimos 25 años. Sin embargo, esa exposición a huracanes y a fenómenos asociados a los terremotos y tsunamis causa que casi el 25% del gasto social en la República Dominicana tenga que ser invertido en la recuperación, en la reconstrucción post desastre. Y nosotros viviendo en República Dominicana tenemos mucha conciencia de eso. Podemos decir, por ejemplo, el huracán Irma, el huracán María, el huracán George. Tenemos una larga historia solo de huracanes, y también, aunque ha pasado en la otra mitad de la isla, el terremoto de Haití, también un fenómeno que nos debe llamar la atención, ¿no? Porque estamos básicamente en un mismo territorio. En ese contexto de la exposición y, bueno, y las vulnerabilidades sociales y económicas que vive la República Dominicana tiene un marco legal para la gestión integral de riesgo ante desastre. Esta es la ley 147-02, ¿no? Que regula la participación de todos los actores y todas las acciones y programas y proyectos que necesarios para la gestión de riesgo. Aquí en esta presentación se mencionan algunos de los principales actores, como el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, los planes, ¿no?, de gestión de riesgo, el CINI, el Sistema Integrado Nacional de Información, y el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Es decir, que existe un marco legal, hay un marco institucional que nos ayuda a estar mejor preparados para enfrentar estos tipos de fenómenos. En el caso que nos concierne, que es la gestión de la información espacial, aquí podemos ver que el CINI, el organismo que agrupa diversas instituciones técnicas, científicas, del gobierno, de la sociedad civil, de diferentes actores que intercambian información para poder tomar decisiones basadas en el conocimiento, basado en la localización. Aquí entonces, ¿por qué necesitamos analizar e identificar los requerimientos de usuario? Primero tenemos que entender qué son los requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario va a ser esa descripción funcional operativa de un sistema que ayuda a esa interacción máquina-hombre, computadora-hombre, datos-hombre, de manera tal que se cumpla el objetivo que se ha planteado. En este sentido, si queremos manejar información, tecnologías espacial, para poder tomar decisiones oportunas, ¿no?, con oportunidad, tenemos que conocer cuáles son las necesidades reales de los usuarios que van a dar uso, para la redundancia, de nuestras informaciones que vamos a generar. De esa manera, si entendemos bien cuál es el requerimiento de las informaciones que estamos generando o necesitamos nosotros como usuarios, entonces la interoperabilidad, el uso que se le va a dar a la información va a ser más efectiva y oportuna. De manera tal que en el entorno de la gestión de riesgo de desastre, en el ciclo de la gestión de riesgo de desastre, participan diferentes actores, ¿no?, ya sea la planificación, la prevención, la mitigación, la respuesta, las diferentes fases. Y esto va a requerir, va a surgir entonces una demanda importante de información y servicios para la toma de decisiones. Ahí que los actores responsables de crear o compartir la información tendrán que tener la capacidad de que estos estén actualizados o generar información nueva, y de manera tal que entonces los requerimientos de las personas que participan va a ir cambiando en el tiempo a medida que va avanzando el ciclo de la gestión de riesgo. Ahí que es importante analizar de antemano qué es necesario, qué los usuarios van a necesitar
cuando ocurra un fenómeno. Sabemos que no podemos predecir lo que va a pasar y lo que se va a necesitar, pero hay muchas cosas básicas que se pueden anticipar, que sabemos que la vamos a necesitar, y ahora en este momento que no tenemos un fenómeno, podemos ir preparándola, porque muchas requieren importantes esfuerzos, recursos, tiempo, sobre todo recursos humanos, para poder satisfacer esa necesidad. En este sentido, el objetivo de este trabajo es identificar los requerimientos de usuarios. Estos usuarios pueden ser expertos y no expertos de información geográfica y servicios para la gestión de riesgo de desastre en la República Dominicana. Este es el inicio de un proyecto que pretende también extrapolar esta experiencia de esta investigación a los pequeños estados insulares en la región del Caribe. Lo novedoso de esta investigación y de este trabajo, que es nuevo, ¿por qué hacerlo? Es que la perspectiva es sociotécnica. Es decir, hay muchos proyectos de investigación que han tratado esta temática, pero la mayoría se han centrado en los países en desarrollo, primeramente. Y por otra parte, no se han centrado en países de estados insulares como la República Dominicana, pequeñas islas en desarrollo, y sobre todo el punto de vista de esas investigaciones han ido orientadas a la parte tecnológica o a la parte organizacional o la parte de liderazgo. Entonces, en este caso, lo novedoso es que la investigación tiene un punto de vista integral, tomando en cuenta la parte de tecnología, la información, la política, el estándar y los recursos humanos. En este sentido, la pregunta de investigación, la investigación lo que pretende determinar es cuáles son los usuarios claves, cuáles son los usuarios que hay que dar respuesta al momento de que surja un fenómeno natural que pueda implicar en un desastre. ¿Cuáles son esos usuarios clave de información geográfica? Y una vez identificados estos usuarios clave, determinar cuáles son los requerimientos de usuario que ellos necesitan como usuarios de información espacial y servicios para poder tomar sus decisiones oportunamente. Una vez eso esté identificado, le va a servir a todos los actores del sector público, sector privado, sector ONG, sector academia, a poder contribuir a cubrir esas necesidades, de manera tal que la República Dominicana puede estar mejor preparada. Mejor preparada sabiendo que los fenómenos, las situaciones van a determinar las reales necesidades. Sin embargo, algunas cosas básicas van a poder estar preparadas con este tipo de análisis, de manera tal que los resultados de esta investigación lo que van a dar es una hoja de ruta de las cosas prioritarias que se pueden atender ahora antes que pase un fenómeno desastroso. Aquí en esta parte, entonces procedemos a explicar un poco de la metodología. Algunos de los participantes de este panel incluso participaron, formaron parte de las personas que contribuyeron en esta investigación. Ahí que la investigación se inicia con entrevistas a personas profesionales de las agencias responsables de la gestión de riesgo, tema de la academia, expertos. Entonces, en base a la respuesta, a la interacción en esa entrevista, se elaboró un listado de las personas potenciales que deberían de participar en este estudio. Luego se elaboró un cuestionario. Ese cuestionario tenía 30 preguntas basadas en los 5 pilares que nosotros hemos definido: la información geográfica, las políticas, las tecnologías. Entonces, el cuestionario iba a recoger esas perspectivas de usuario en esos pilares. Esa investigación se ejecutó de febrero a marzo de este año, justo antes de la pandemia. Y bueno, suerte que habíamos considerado la encuesta, el estudio a través de las redes virtuales, de manera tal que el estar aislados todos los participantes no significó un problema. Y bueno, estuvimos invitando a 316 potenciales candidatos, de los cuales 130 contestaron la encuesta, y esto tiene una tasa de respuesta muy aceptable para este tipo de estudios a través de Internet de un 42%. Es decir, que lo que vamos a ver el día de hoy
resume la perspectiva de usuario de 130 profesionales y expertos de la República Dominicana en materia de gestión de riesgo y tecnologías geoespaciales dedicada precisamente a la respuesta a emergencias y desastres en la República Dominicana. Entonces, esto es básicamente el perfil de las personas que participaron. Tenemos que participaron 130 expertos y profesionales en la República Dominicana, que la mayoría pertenecían al gobierno, al sector privado, la academia y el sector ONG. En futuras investigaciones pretendemos tener una mayor participación de estos dos sectores antes mencionados, porque tenemos una pequeña disparidad ahí en cuanto a las perspectivas. Sí, la mayor parte eran profesionales de la geomática, de la geociencia, una poca participación del área de tecnología de información y gestión de proyectos. Un punto interesante es que las organizaciones, se le preguntó que definieran a sus organizaciones qué rol tenían en la generación y habilitación de información geográfica, y la mayoría eran usuarios finales y habilitadores. Habilitadores quiere decir que tienen información, no la produjeron, pero pueden facilitársela al público. Y una pequeña proporción se dedicaba a la generación de información geográfica. Cabe señalar la poca participación del sector privado en las labores de prevención de desastre y mitigación. Tiene mayor participación ya una vez ha ocurrido el fenómeno en la fase de respuesta y recuperación. La ONG, las organizaciones no gubernamentales junto con el gobierno tienen mucha participación, una fuerte participación en la prevención y mitigación. Sin embargo, la academia en estas dos fases, en la fase de respuesta y recuperación, también es una de las que tiene menor participación. Esos puntos que acabo de mencionar, más adelante usted verá la relevancia y el enlace que tiene entre el panorama actual y el deseado, porque básicamente estos análisis de requerimientos de usuarios no es saber qué necesidad usted tiene ahora, sino adelantar y tratar de llegar al punto en el cual usted esté en un punto óptimo, ¿no? Es decir, el nivel deseado. Aquí, entonces, en términos, la primera parte de la investigación del cuestionario, se trabajó el panorama general del uso y la necesidad de información geográfica para la gestión de riesgo a desastre. Ahí que los participantes revelaron, la encuesta revela que la información del censo producida por la Oficina Nacional de Estadística tenía el mayor nivel de importancia para la gestión de riesgo, seguido por las imágenes satelitales y informaciones de uso del suelo. Sin embargo, ya cuando vamos a nivel institucional, el gobierno en forma general tenía una mayor valoración de la información geológica e hidrológica, ¿no? A escala 1 a 50,000 como sus capas de información relevantes o muy relevantes. Ya el sector privado y la academia coincidía también con el sector ONG, los mapas topográficos y los mapas de direcciones. La información de direcciones era también considerada como muy importante. Esta información, estas capas se proyectan, se imprimen, se visualizan a una escala determinada. Es interesante saber cuál es la escala que actualmente es la más importante en la República Dominicana. Bueno, los mapas oficiales de la República Dominicana, la mayoría están hechos a la escala 1 a 50,000. Por eso que vemos una expresión de que esta es la escala más interesante. Sin embargo, la mayoría de encuestados reflejaron un gran interés en que se genere más información espacial, cartografía, a una escala menor, ¿no? Una escala de mayor detalle. En el tema de metadatos, muy interesante, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en diferentes organismos, incluyendo el Instituto Geográfico Nacional, todavía existen muchas instituciones que no tienen información de metadatos disponible o no conocen de la existencia de metadatos o no saben qué son los metadatos, a pesar del esfuerzo que han hecho diversas instituciones. Esto es importante porque los metadatos, en caso de desastre, ayudan al usuario a explorar,
a navegar, a acceder a la información. Explico un poquito aquí diciendo que los metadatos es básicamente la información técnica de los datos. Entonces, con esa información técnica se puede elaborar un catálogo de manera tal que usted no tenga que revisar uno por una cada capa, cada mapa, cada informe, cada software, sino que usted accede a ese catálogo de fichas técnicas de los datos y usted puede explorar y entonces encontrar la información, el mapa, el recurso que más se adapta a su necesidad. Eso es ultra importante en los casos donde no hay tiempo, donde hay limitaciones de tiempo y de recursos humanos, a veces hasta de comunicaciones. El metadato te va a ayudar cuando pasa un desastre a explorar, a buscar la información correcta que tú necesitas. Bien, en términos de qué característica entonces es más valorada por los usuarios. Bueno, la actualización de que la información esté actualizada, que la información sea confiable y de alta calidad, así como que la información sea amigable visualmente y fácil de entender. Esto es importante porque para esto se necesitan estándares de la simbología, estándares en la forma de completar los metadatos que van a facilitar toda esta facilidad de entendimiento de los datos. Otro punto interesante es cómo los usuarios encuentran dificultades al momento de acceder a las informaciones, al momento de utilizarlas. Entonces ahí cuando vemos las mayores dificultades, los mayores desafíos, vemos que la mayoría de usuarios establece que hay muchas restricciones al momento de accesar a los datos, el tema de costos, recursos humanos. Vuelve de nuevo, falta de metadatos de qué información, falta de información de qué recursos espaciales las instituciones tienen disponibles, equipos, pero fíjense, no hay la mayoría de participantes expresaron que no tenían problemas de conexión a internet, ni tampoco el entrenamiento era gran dificultad. Es interesante conocer eso para saber por dónde atacar nuestras limitaciones. En cuanto a las necesidades más importantes en términos de información geográfica para la gestión de riesgo de desastre, según 149 respuestas que se recibieron en este estudio, la disponibilidad de información base y metadatos con una alta precisión. Es decir, es necesario hacer más esfuerzo, invertir más recursos en la actualización y en crear datos de una mayor precisión y metadatos sobre todo. También otro tema importante, las instituciones tienen muchas informaciones, algunas de muy buena calidad, sin embargo, datos preparados y disponibles para la gestión de riesgo de desastre en el nivel local, en el nivel provincial, entonces ya ahí es una gran necesidad que debemos atacar. Otra cosa es la necesidad de gestionar los datos casi en tiempo real o casi en tiempo real. Más coordinación institucional, más entrenamiento, automatización de procesos para la colección de datos y sobre todo la actualización, porque los fenómenos van evolucionando en el tiempo. La conciencia y la información de la situación va variando en el tiempo. Tú puedes tener información, pasa un desastre, ya la información hay que ir actualizándola de forma continua. En términos, otro pilar importante que estuvimos revisando fue el pilar tecnológico, la necesidad de la tecnología para la gestión de riesgo de desastre. Vimos que la mayoría de usuarios acceden a Google Earth para cuando tienen necesidad de información. También levantamiento de datos en el campo, incluso redes sociales, pero muy poco uso de la infraestructura de datos espaciales. Es natural este tipo de comportamiento porque nuestra infraestructura de datos espaciales es reciente, se está haciendo mucho esfuerzo para fortalecerla, para hacerla más robusta, pero hay que hacer también todavía mucho esfuerzo de darla a conocer y de crear servicios y poner recursos que sean útiles
especialmente en el caso de gestión de riesgo de desastre. Aquí vemos los medios que se utilizan para el intercambio de información espacial y vemos que efectivamente todavía se sigue mandando la información por correo, descargándolos de la página y una alta incidencia de los mapas en papel. Pero ¿qué resulta con el mapa en papel? Que muchas organizaciones y personas, eso tiene un costo de impresión, ¿no? El plotter, la calidad de la tinta. Y cuando queremos acceder a información, queremos verla clara. Entonces, quiere decir, o quizás, en este caso, las organizaciones solo le comparten información en PDF, de manera tal que el usuario no puede maniobrarla. Así vemos esta pregunta, está enlazada con la anterior, con la mayor fuente de información, es que vemos aquí nuevamente un poco uso o un uso moderado de la infraestructura de datos espaciales para el intercambio de información entre agencias y entre usuarios finales. Cuando se le pregunta a los participantes, a los expertos que participaron, que cuál tecnología recomendaba como una opción, una alternativa para mejorar, ¿no? Para dar apoyo a la gestión de riesgo de desastre, bueno, aquí tuvo una excelente incidencia el tema de las aplicaciones móviles, las imágenes satelitales y sorprendentemente los drones y la infraestructura de datos espaciales. Los usuarios expresaron que encontraban cierta dificultad al momento de integrar información geográfica para la gestión de riesgo. Entonces le preguntamos desde el punto de vista tecnológico cuáles eran esos mayores desafíos. Y vemos que esos desafíos, aunque son tecnológicos, vemos que van asociados a la interoperabilidad de los datos. Es decir, la capacidad que tienen los datos de poder comunicarse, estar disponibles y ready para poder comunicarse entre sistemas. Vemos que existe todavía muchos datos incompatibles, incompletos y con una precisión inadecuada. La falta de metadatos, a pesar del esfuerzo, como le dije, que se ha venido haciendo. Una escala temporal y espacial inapropiada, entrenamiento. Todos estos factores están relacionados a la interoperabilidad. Es decir, los datos para la mayoría de los usuarios no están listos para ser explotados a su máxima expresión. Y un factor interesante, la falta de información sobre cómo integrar los datos. Es decir, que hace falta manuales, hace falta entrenamiento, hace falta tutoriales aterrizados a la realidad de la República Dominicana sobre cómo utilizar y sacarle provecho a la información geográfica que tenemos, que es un recurso importante. En términos generales, los usuarios expresaron que sus necesidades tecnológicas estaban en el orden de desarrollar, potenciar una infraestructura de datos espaciales orientada a la gestión de riesgo, más entrenamiento para el personal técnico y el voluntariado. Creo que esta semana fue el Día Nacional de Voluntarios o el Día Internacional de Voluntarios. Aquí tenemos algunas instituciones, le hace falta software, hardware, más apoyo comunitario. Si necesitamos, por un lado, vemos necesidades de tener informaciones de una escala de más detalle. Vemos la necesidad de crear metadatos, entonces información también de alta precisión a nivel local. Entonces por aquí también influye en que se necesita un mayor apoyo de las comunidades para dar respuestas rápidas. Nuevamente, las aplicaciones para colección de datos y visualización de alertas, los dispositivos para colección de datos en el campo y mayor accesibilidad a los actores locales. Es bueno resaltar que parte de estas informaciones y conclusiones se obtuvieron antes de la pandemia. Es decir, que el fenómeno del distanciamiento no se había tomado en cuenta hasta este momento. Entonces, desde antes de la pandemia se veía la necesidad de incrementar esa accesibilidad a Internet a los actores locales. Es decir, que ahora en este nuevo contexto de distanciamiento, esa necesidad es mucho mayor de que los actores locales, en las comunidades, en los municipios,
puedan tener acceso a Internet, tener acceso al entrenamiento y capacidad, para que puedan entonces colectar información para poder estar mejor preparado en el contexto local. En términos de políticas y estándares, ¿por qué es importante entender este punto de las políticas y los estándares? Bueno, porque las políticas y los estándares son, son los mandatos, primero por una parte los mandatos que impulsan, motivan y obligan a las instituciones a compartir los datos en un formato y una forma que sea útil para la sociedad. En este caso, y los estándares lo que va a garantizar que precisamente esa información pueda fluir y pueda ser utilizable, ¿no? Sin tener que estar, sin tener que incurrir en un gasto, en costos o inversión de tiempo para poder prepararla para nuestro propósito. Entonces, esos dos puntos son súper importantes. Las políticas que faciliten el intercambio de información entre instituciones y la ciudadanía, y los estándares que van a viabilizar que ese intercambio de información sea oportuno, ¿no? Y efectivo. En ese caso, las restricciones de políticas y estándares de información geográfica para la gestión de riesgo iban en torno a la licencia de los datos. Es decir, hay datos que son generados, por ejemplo, por empresas privadas o bajo contrato, o políticas institucionales que no permiten que esa información sea copiada o compartida. Otro factor muy interesante es que no existe esa confidencialidad y las instituciones tienen miedo, ¿no?, sobre el tema de la propiedad intelectual de los datos y también factores de confidencialidad de la información. Ese punto entra en contradicción con el tema del libre acceso a la información y también con el tema del bien público del informe. La información como un bien público son conceptos contradictorios, sin embargo, no contradictorios, sino una situación que se está dando que va en contra de esas tendencias de que el dato sea abierto, que sea gratuito, que esté disponible y demás. La falta de software, limitaciones técnicas, ahí tenemos falta de software, falta de hardware, conexión a internet, y interesante, un 19% dijo que no tenía ningún tipo de restricciones. Sobre si tenía alguna política que promueve el intercambio de información para la gestión de riesgo, la mayoría o un número importante dijo no tener o que no conocía, ¿no? Entonces, es importante que sepamos eso, que necesitamos políticas más sólidas, más fuertes, que promuevan más el intercambio de información, especialmente en un momento tan importante como la gestión no un momento, sino un fenómeno o una labor muy importante como la gestión de riesgo. Esto aquí, básicamente, sobre los estándares para el uso de estándares para acceder a información geográfica y servicios. Vemos que básicamente se visualizan los mapas, se trata de controlar la calidad con estos estándares, el metadato y los servicios de entidad. Este servicio básicamente se utiliza para descargar datos. En términos, resumiendo esta parte en términos de políticas, necesidad de política y estándares para la gestión de riesgo, en base a nuestros estudios, vemos que es necesario establecer una política más sólida para lo que es el intercambio de información geográfica entre instituciones y los ciudadanos. Arreglos institucionales para dar mayor participación a los actores locales, el sector ONG, el sector academia, que la información pueda ser más fluida y poder sacarle más provecho. El tema de los entrenamientos, mayor accesibilidad y disponibilidad a documentación técnica que permita a los usuarios poder integrar y sacarle provecho a las informaciones. Un punto muy interesante es que se construya en la República Dominicana una cultura de confianza y colaboración al momento de intercambiar la información. Hace falta esos acuerdos institucionales, que las reglas del juego estén claras para que poco a poco se vaya construyendo esa cultura de confianza y colaboración. Factores importantes como más
participación de las comunidades, de los líderes locales, es relevante para poder tener información de esos lugares que regularmente tienen difícil acceso. La información no puede estar toda concentrada en Santo Domingo. Estándares técnicos, mayor financiación para adquisición de hardware y software. Y aquí vemos en términos de recursos humanos, que es un factor clave, porque esos recursos humanos es el que mueve todo, ¿no? El ser humano. Entonces vemos aquí que hace falta ciertos actores, mayor participación de los gobiernos locales. Esta participación debe de ir acompañada con entrenamiento, debe de ir acompañada con mayores equipos para que puedan dar ese soporte. Mayor participación de las universidades, del sector privado, los organismos de investigación, mayor relación con los organismos no gubernamentales. Muy interesante ver que también señalaron los proveedores de servicios, incluso los dueños, los propietarios de drones que puedan servir como agentes, ¿no? Locales para colectar información de las comunidades. En términos de las necesidades en materia de recursos humanos, efectivamente se señala una mayor comunicación entre los actores locales y con los actores locales y la ciudadanía. Esto puede hacerse a través de las redes sociales, esa construcción de una cultura de mayor cooperación entre agencias del gobierno y la ciudadanía. También se puede tomar en cuenta el uso de las plataformas de aprendizaje virtual, así como estamos con Zoom, para lograr diseminar más entrenamiento en tecnologías espaciales. Eso toma tiempo, hay que estar siempre renovando y actualizándose, de manera tal que las juntas de vecinos, la gobernación, los ayuntamientos puedan tener una mayor participación. Es necesario en términos de recursos humanos que el sector privado también tenga una mayor participación y sobre todo, y algo complementario a esta necesidad de recursos humanos, es profundizar en este tipo de estudios de requerimiento de usuarios, pero ya focalizado a áreas o a sectores donde son propensos cada año a inundaciones, a deslizamientos, a los efectos de la sequía, a terremotos. Entonces, ir a esos lugares o esas regiones donde efectivamente siempre pasan, se ven los efectos de los fenómenos y que se utiliza información geográfica y que se necesita que esté creada y utilizada de manera oportuna. Perdón. En conclusión de esta parte, podemos ver que tener un mejor entendimiento de la característica, de la funcionalidad, de estos factores, de estas dimensiones de la información geográfica, la tecnología, las políticas, los estándares, los recursos humanos, van a ser necesarios para poder tener una mejor imagen operativa común del territorio. Todos estos factores combinados es que nos van a garantizar tener información, conocimiento y una conciencia de lo que está pasando en el territorio. Y eso va a facilitarnos una mejor y efectiva gestión de riesgo a desastre en la República Dominicana. Como ustedes pueden ver, esto no es una labor de una institución, de un protagonista. Es una labor que implica muchos factores, muchos esfuerzos, muchas voluntades. Y por eso este estudio va a servir de línea base para que decidamos colaborar, ¿no? E impulsar esas acciones que hemos mencionado, esas necesidades, y que podamos estar mejor preparados. También en esta intervención se resalta, ¿no?, los hallazgos de esta investigación, en el cual se reconoce por muchos actores el valor de la participación de los ciudadanos. Fíjense, en todos los pilares que estuvimos estudiando se mencionaba más participación de los actores locales,
más participación de las comunidades, más entrenamiento para las comunidades. Y esto va a facilitar que más personas tengan la capacidad de compartir, de generar información útil para la gestión de riesgo de desastre. También se resalta una necesidad de más y mejores arreglos institucionales. Estos arreglos, esos acuerdos institucionales van a facilitar la colaboración, van a facilitar la confianza entre agencias de todos los sectores para el intercambio de información. Muchas agencias tienen información, pero tienen miedo al tema de propiedad intelectual, tienen miedo a esto. Entonces, pero si hay acuerdos institucionales previos a un fenómeno, entonces el nivel de confianza va a ser un poco mayor y va a facilitar, porque ya la empresa, la ONG, la universidad, el centro de investigación, sabe cuál es el propósito y los términos de uso de esa información o de esos servicios están previamente establecidos. Entonces, es necesario esto. Como parte de nuestras conclusiones, nosotros establecemos 7 requerimientos de usuarios mínimos que deben atenderse a los fines de anticipar esas necesidades en términos de políticas, de información geográfica, de estándares, de recursos humanos para la gestión de riesgo a desastre. Lo primero es el establecimiento de una política integral que promueva el intercambio de información espacial entre instituciones públicas y los ciudadanos. La necesidad de implementar, de fortalecer, de robustecer la infraestructura de datos espaciales, pero esto con el objetivo de que sea customizada, que sea perfilada, ¿no? A la necesidad de los actores de la gestión de riesgo de desastre, pero para múltiples fenómenos, ¿no? El desarrollo de estándares para que el intercambio, la diseminación, la colección de información en tiempo real sea posible. La simplificación de procesos para la colección y el acceso a los metadatos. El desarrollo de aplicaciones móviles para la colección de datos y la visualización de alerta, que todo el mundo tiene hoy día, o mucha gente tiene hoy día un teléfono inteligente. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Pero ahí viene nuevamente otra necesidad, que es la de la construcción de una cultura de confianza, ¿no? De confianza y colaboración, que esa información que usted envíe a través de un teléfono móvil se pueda confiar o que pueda validarse fácilmente. Hay que se automaticen ciertos procesos, más capacitación, ¿no? Hay la universidad, la ONG, el mismo gobierno, todos los actores juegan un papel fundamental en que lo que se llama mapeo colaborativo, de que las comunidades puedan de manera conjunta poder elaborar sus mapas a nivel local. Se ha hecho mucho esfuerzo en la República Dominicana en ese sentido. Y también habilitar una mayor participación de las comunidades a través de las redes sociales y las plataformas virtuales de enseñanza. Ahí que esos entrenamientos hoy día es mucho más fácil, porque en el momento que ya la gente está acostumbrada a utilizar esta plataforma, entonces enseñar tecnologías espaciales vía internet hoy día es muy común. Entonces, eso también se puede aprovechar para crear capacidades en la gestión de riesgo de desastre. A futuro, ya finalizando, a futuro vamos a enfocarnos en una investigación sobre la identificación de requerimientos de usuarios de información geográfica y servicios espaciales, pero dándole mayor participación a las empresas pequeñas y medianas, las empresas privadas pequeñas y medianas. Y bueno, quería resaltar aquí que esta investigación es financiada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es la institución líder de este proyecto, es el Servicio Geológico Nacional. Y esta presentación es parte de los resultados de este proyecto. Esta presentación también ya se hizo la semana pasada en un congreso, es decir, se publicó un artículo científico y este es el resumen del artículo. Y aprovecho el momento para darle gracias a Martín,
al profesor Aybar y a todos los que participaron en el estudio, a todas las instituciones, incluyendo la Politécnica de Puerto Rico, el SODIA, el Servicio Geológico, el MESI y la Universidad KW. Estas son las informaciones de contacto. Y bueno, ahora llega la parte más interesante. Ya conté una historia, ahora vendrá la parte de las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gregorio. Una presentación muy interesante, con informaciones básicas para la creación, ¿no? O el desarrollo de esa infraestructura de datos espaciales. Una infraestructura de datos espacial que sea coherente y que pueda ser, que sea completa también, y que pueda ser aprovechada por el sistema de gestión de riesgo del país, que tiene una particularidad, es que a veces en la gestión de riesgo hay que producir análisis con carácter de urgencia. Y ahí es que es muy importante tener una infraestructura de datos espaciales, como decía, coherente y completa. Pueden hacer sus preguntas. Hay poco tiempo. Vamos a hacer un cambio. Vamos a pasar directamente a la presentación de Vladimir y luego entonces tendremos la sesión de preguntas. Si no, esta sería una sesión muy corta. Gregorio, puedes dejarle compartir tu pantalla. Y Vladimir puede compartir la tuya para hacer la presentación. Ahí se ve Vladimir, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ok, Sí. gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Vladimir Guzmán, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Maestra. Tengo un magíster en ingeniería. Voy a hablar un poco más alto, Vladimir. Supongo que los demás. Sí. Decía que mi nombre es Vladimir Guzmán, soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con magíster en ingeniería estructural y geotecnia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para mí es un placer, como había mencionado, participar en este panel para hablarles sobre la integración de información geocientífica para la estimación de la amenaza de inundación por tsunami. Dentro de este tema, he dividido en la agenda una pequeña introducción. Voy a tocarle también, le voy a presentar un caso de estudio sobre un proyecto que estamos llevando con FONDOCI, Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico. Es un proyecto que llevamos con el Servicio Geológico Nacional. Como pueden ver ahí, tenemos el código de nuestro proyecto. Vamos a presentar resultados esperados para este. Vamos a hablarles de la conclusión y de las referencias en el marco de este proyecto. Muy bien. Los sistemas de información geográfica indudablemente son herramientas muy importantes para la vinculación del conocimiento geocientífico, para la estimación de las amenazas, entiéndase de los fenómenos naturales, a través del procesamiento de datos y la presentación de mapas digitales. Es por tanto que les voy a presentar un estudio en el cual pretendemos obtener mapas de peligro de inundación
por tsunamis, para lo cual se va a analizar las fuentes sísmicas, las zonas donde pueden ocurrir terremotos y estos terremotos detonar tsunamis o maremotos. Y en esto se van a calcular diferentes parámetros que van a alimentar este modelo, el modelo de propagación de esa ola por tsunami, como es el caso de la deformación del fondo marino, que es un parámetro a considerar dentro de estos estudios. Y para ello entonces se utilizarán modelaciones para tener escenarios tsunamigénicos en el área de interés. Bien, pues el caso de estudio tiene que ver con un proyecto llamado Modelación de Ocurrencias de Fenómenos Tsunamigénicos en la Bahía de Ocoa, características, propagación de onda y altura de inundación para un periodo de retorno de 25, 50 y 100 años. Este proyecto encabezo como investigador principal. Está también participando el profesor Gregorio Rosario Michel como co-investigador, Benjamín Huerta Gánica como co-investigador también. Este último forma parte de una de las instituciones con las cuales estamos colaborando dentro del proyecto, no solamente el Servicio Geológico, y está también ERN, que es la Evaluación de Riesgos Naturales, una institución que tiene mucha expertise en fenómenos naturales y que aporta al conocimiento geocientífico, como también lo dice el Servicio Geológico Nacional. Aquí podemos ver en un entorno sismotectónico cómo la República Dominicana o la isla de la Hispaniola presenta una actividad sísmica importante. Pero nos ha llamado la atención que la actividad sísmica que se estudia mayormente se concentra en la parte norte del país, o en la parte norte de la isla Hispaniola, por lo que la región sur prácticamente no se realizaba ningún estudio detallado. Y eso fue un punto importante que nos llamó la atención cuando tuvimos consultando la literatura. Y es por ello que nace este proyecto, donde tenemos como área de estudio la Bahía de Ocoa, en la provincia de Azua. En la Bahía de Ocoa, la cual, como todos saben, está ubicado al sur de la región de la provincia de Azua, ha tenido efectos importantes de actividad sísmica en el pasado. Fue el gran terremoto de 1751, el cual originó un tsunami. Y por ello hemos canalizado en nuestra zona de estudio gran parte de la provincia de Azua. Sobre todo el área el perímetro cercano al litoral de la bahía de Azua, de la bahía de Ocoa. Ya que estas son las zonas que pueden estar más expuestas o más propensas a ser afectadas por una inundación por tsunamis. Algo a considerar es que la zona del litoral de la bahía de Azua está prácticamente ubicada. Hay una zona que es una planicie, que es la llamada planicie de Azua, que es prácticamente donde está la playa Caracoles, donde están los asentamientos de Estebanía, las Charcas y el mismo municipio de Azua. Y más hacia el oeste está el Pueblo Viejo, el cual en la antigüedad, situándonos en 1751, esa zona era donde estaba ubicado lo que hoy se conoce como Azua. Entonces, abarcamos también dentro de nuestra área de estudio esa zona afectada, que hay evidencias que fue afectada esa zona. Y por eso tenemos un radio de acción que cubre no solamente
Pueblo Viejo. Cubre en total 5 asentamientos. Está Pueblo Viejo, como pueden ver. Está más arriba el municipio de Sabanayegua. Está más hacia el este el municipio de Azua. Siguiendo hacia el este está Estebanía, La Charca. Y esos 5 asentamientos son lo que estamos considerando en este proyecto. Vale resaltar que hemos realizado visita de campo, hemos hecho trabajo de levantamiento de campo para tener información temática de la zona, información temática y espacial sobre los lugares geográficos considerados nuestro área de estudios. En nuestro proyecto hicimos esa visita a finales del mes de octubre, el cual tuvimos una campaña de 3 días y fruto de esa campaña pudimos tomar distintas informaciones como coordenadas GPS, puntos GPS, levantamos también los tipos de infraestructura en todo el litoral de la Bahía de Ocoa, el cual abarca 30 kilómetros a todo lo largo y ancho de la bahía. Esta campaña, es bueno decir, que fue organizada tomando como punto de partida el municipio de Azua. En el primer día de esta campaña visitamos todos los asentamientos considerados en nuestro proyecto, es decir, los 5 municipios que mencionamos anteriormente. Al segundo día visitamos todo el litoral, o mejor dicho, el litoral occidental de la bahía de Ocoa. Entiéndase Punta Vigía, visitamos también Playa Blanca, visitamos también Monterío, Tortuguero, y ya para el tercer día de la campaña visitamos la parte oriental de la bahía de Ocoa, lo que corresponde a ser Playa Caracoles, también visitamos Playa Villella y por último visitamos Palmar de Ocoa. Dentro de las dificultades que hemos tenido antes de poder organizar esta campaña, fruto de la pandemia, tuvimos un pequeño retraso, pero gracias a Dios pudimos realizar esa campaña en el mes de octubre. Bien, pero ¿por qué elegimos esta zona en particular, la provincia de Azua? Aparte de que habíamos comentado que no había un estudio detallado en la zona, también nos ha llamado la atención de que en la provincia de Azua en los últimos años ha habido un boom en la actividad económica. Ahí el sector turístico, por ejemplo, se va desarrollando paulatinamente, y además que Azua forma parte de uno de los 9 pueblos turísticos a desarrollar. Entonces, es muy importante realizar este tipo de estudios que se pueda identificar las zonas, la zona de amenaza por inundación, por tsunamis, en estas zonas que tienen un potencial turístico importantísimo, para que las autoridades sepan qué zonas pueden ser más seguras y cómo hacer esa distribución y hacer una mejor planificación territorial. El objetivo general de este proyecto es, por consiguiente, obtener mapas de peligro de inundación por tsunami en la bahía de Ocoa para un periodo de retorno de 25, 50 y 100 años y para eventos tsunamigénicos. Y aquí es donde radica la importancia de la tecnología de los sistemas de información geográfica, porque este objetivo que tenemos es el resultado que vamos a obtener, valga la redundancia, con estas herramientas, y que van a estar al servicio de la población para en cualquier momento que necesiten hacer cualquier consulta, y también para los mismos tomadores de decisiones.
Dentro de los objetivos específicos que tenemos en este proyecto es la obtención de un modelo de amenazas local, ese en el cual vamos a identificar o vamos a recopilar, el cual ya lo hicimos, recopilar información de la sismicidad de la zona y ensamblamos un catálogo sísmico para luego entonces pasar al siguiente objetivo, que sería el análisis de las fuentes sísmicas generadoras de tsunami. Luego vamos a hacer una propuesta de eventos tsunami de determinación de parámetros, donde vamos a hacer simulaciones de eventos históricos, de eventos sísmicos que puedan dar tsunamis, y eso lo vamos a correlacionar con la probabilidad de que pueda ocurrir un tsunami con esas características a futuro. También vamos a determinar las condiciones iniciales del movimiento del océano. Para eso vamos a tomar como parámetro la deformación del fondo marino, y para ello vamos a utilizar programas para esa Vamos a hacer también un análisis de propagación de ondas y altura de inundación en la costa. De todos esos eventos sísmicos que estén relacionados con o que puedan detonar posibles tsunamis, que van a hacer esta comparación. Teniendo en cuenta, obviamente, todo lo que se genere en el océano, no ir adentro. Y se van a calcular zonas de inundación para la obtención de mapas de amenaza. Aquí entonces vamos a tener como resultado los mapas de inundación. Para ello, tuvimos preguntas al inicio de nuestra investigación. Son importantes con ustedes. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia y el periodo de retorno de tsunamis en el área de estudio? Sabemos que los tsunamis tienen una recurrencia muy baja, pero no por eso dejan de tener un alto impacto. Y es muy importante saber en esa zona, ya que tenemos indicios de que han ocurrido terremotos, originado tsunamis, es muy importante tener estas informaciones que son pertinentes para compartir o pasar a las autoridades. ¿Cuáles son las zonas de mayor peligro de inundación por tsunami en el área de estudio? Como vimos, el litoral de la bahía de Ocoa ocupa 3 kilómetros a lo largo y ancho, y tenemos varios asentamientos en toda la zona, y por eso es importante. Si el día de hoy ocurriera un evento de tsunami con las características de los tsunamis históricos más importantes, como el de 1751, ¿cuáles serían las zonas de mayor peligro dentro del área de estudio? ¿Cuáles eventos de tsunamis que no se han presentado históricamente es probable que se presenten en el área de estudio, dadas las características de las fuentes sísmicas generadoras que existen en la región? ¿Y cuál es la altura máxima de inundación por tsunami que podría presentarse en el área de estudio de un evento importante? Todas esas preguntas nos las hicimos para poder avanzar en nuestra investigación, y fueron el gran incentivo para poder presentar todos los trabajos realizados que seguimos. Dentro de la hipótesis, en esta se identificarán los sismos. Este fue el análisis que tuvimos. Se identificarán los sismos probables para cada provincia sísmica que pueden generar tsunami. Cuando hablamos de provincia sísmica, son en el área de estudio que les presenté, que es la provincia de Azua, en la bahía de Azua. Hemos dividido esa área en una especie de provincia, que más adelante se la voy a mostrar, que fueron en 3 provincias, en 3 regiones específicas con una sismicidad específica. Entonces,
la sismicidad conocida de la región y un criterio de selección basado en magnitud, ubicación de áreas de ruptura respecto a la costa y profundidad de la fuente. Y también, dentro de los supuestos que hemos considerado, es que de cada sismo se va a definir al menos la geometría y la magnitud del evento y se considerará que el periodo de recurrencia es el mismo para tsunami. Es decir, van a estar relacionados los eventos sísmicos que identifiquemos con el tsunami que se pueda detonar por este mismo evento. Vamos a elegir los que están correlacionados. También, para cada evento, se calculará la deformación vertical, que es un parámetro importante, que provoca en el suelo oceánico, y con esta se modelará la propagación de en aguas someras o un modelo numérico específico. Y así también se van a calcular la altura de ola en la línea de costa. Pues bien, aquí se puede mostrar la metodología que hemos estado utilizando. Básicamente, lo que hemos hecho, el primer paso, fue recopilar los eventos sísmicos de la zona para poder entonces hacer una caracterización de la sismicidad. Luego de que ubiquemos cuál es la zona del área de estudio donde presenta mayor sismicidad, entonces nosotros procedemos a caracterizar una división por la magnitud de los eventos, por la localización y otros parámetros. Procedemos a hacer a clasificar esa información. Luego de eso, entonces, que tenemos esa información, vamos a utilizar una modelación, que es la modelación de Okada, que en eso lo que se va a hacer es introducir como parámetro que va a alimentar a la modelación la deformación del suelo marino. Y para eso se va a tomar la cota, o mejor dicho, los datos de batimetría más adelante. Y con eso se podrá continuar en hacer la modelación para determinar qué tanto, teniendo esos sismos ubicados, sabiendo la magnitud que podría ser tsunami, qué tanto esa ola podría llegar a nuestra área de interés. Y por último, se va a calcular entonces la altura de esa ola por cada sismo que se va a evaluar. Dentro de los resultados de todo, vamos a tener un conocimiento avanzado de la sismicidad del área de estudio. Como lo había mencionado, en el área de interés no se ha hecho un estudio robusto como el que estamos realizando, y va a servir de referencia a futuro para las próximas investigaciones, para seguir desarrollando este tipo de investigaciones en toda la región. También se va a generar nuevo conocimiento al identificar fuentes generadoras sísmicas. Vamos a tener una mayor comprensión de la sismicidad de la zona. También vamos a determinar parámetros requeridos para la modelación. Vamos a generar conocimiento avanzado respecto a cómo es la ruptura, cómo puede ser la ruptura de cada uno de esos eventos que se puedan presentar a futuro, etcétera, etcétera. Y vamos a realizar también el cálculo de lectura de información, y vamos a concluir obteniendo lo más importante, que son los mapas de información bien adentro a través de la tecnología del sistema de información geográfica. Aquí les presento el equipo de proyecto. Como había mencionado al principio, está el ingeniero Gregorio Rosario, está el señor Carlos Avelar como investigador de la Institución de Riesgos Naturales, está el señor Benjamín Huerta
está la licenciada Rafaelina Espíritu Fulgencio, la UAS, y está la arquitecta Jessica Pérez. Todos formamos parte de un equipo multidisciplinario para lo que tiene que ver este proyecto. Ya hablando más en concreto de los avances que hemos logrado en el proyecto, uno de los componentes que hemos trabajado es la obtención de un modelo de amenaza sísmico local, que es como lo había mencionado, es uno de los objetivos específicos de nuestro proyecto. Entonces, en esta parte, lo que hemos realizado es la recopilación de información sísmica de la zona. Para ello, hicimos una revisión de la literatura. Consultamos, por ejemplo, el catálogo sísmico de la Española, del Servicio Geológico Nacional, el cual tenía información muy importante obtenida en el proyecto del estudio de la amenaza sísmica y vulnerabilidad física de Gran Santo Domingo en el 2016. También consultamos libros como el libro de tsunamis de los 500 años, de 1498 a 1998. Y por igual, también tuvimos acceso a bases de datos en los organismos responsables de las redes nacionales e internacionales. En ese tenor, hablando de las fuentes internacionales, información de un catálogo instrumental global del Instituto de Sismología Internacional y el GEM y del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS. Por igual, solicitamos información por una vía escrita de manera formal a las fuentes nacionales que tienen que ver con este tipo de información, como lo es el Centro Nacional de la UAS. También solicitamos información al Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola y del Servicio Geológico Nacional. Gracias a ello obtuvimos información muy importante para poder ensamblar lo que es el catálogo histórico. Luego de eso hicimos una validación y verificación de los eventos particulares, consultando otras fuentes. Tomamos en cuenta la simplicidad instrumental, cubriendo un periodo del 1 de enero de 1900 al 31 de diciembre del 2019. También utilizamos un proceso para remover los terremotos que tienen que ver con réplicas. Para ello tomamos los eventos sísmicos que tienen una misma magnitud y hicimos una remoción y nos quedamos con los sismos principales. Y luego de eso hicimos una homogenización de las magnitudes, es decir, de todo el catálogo, si teníamos magnitudes relacionadas, por ejemplo, con magnitud superficial, MB, las llevábamos todas a magnitud de momento, que es la magnitud que más se utiliza para hacer estudios de investigación. Y luego de eso, pudimos ensamblar entonces lo que fue el catálogo depurado para la República Dominicana, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y tomamos como umbral todos los terremotos que tenían una magnitud de momento de 4 hacia arriba. Luego de eso, pasamos a lo que es la caracterización de la fuente sismogénica, es decir, luego que identificamos la fuente sismogénica
que pudimos graficar los eventos sísmicos y ver dónde hay la mayor sismicidad en el área de estudio, entonces pudimos categorizar o clasificar en lo que llamamos provincias la sismicidad, y pudimos entonces definir la geometría de esta fuente sísmica. Fuentes que son fuentes de subducción. Y allí entonces identificamos 3 provincias. Como pueden ver, las llamamos de izquierda, o mejor dicho, de derecha a izquierda, la fosa de los muertos este, la fosa de los muertos oeste, la del centro, y la fosa de los muertos sur, que recogen la sismicidad dada en cada una de estas fuentes sismogénicas. Cabe resaltar que, como ustedes pueden ver, en la geometría central, que corresponde a la fosa de los muertos oeste, se puede ver los mayores eventos de sismicidad. Y muchos de ellos se encuentran no tierra adentro, sino se encuentran en el océano. Y esos terremotos son lo que nosotros le damos prioridad, lo que pueden detonar tsunamis por su característica. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Luego que hemos identificado un catálogo de los terremotos y hemos categorizado los eventos sísmicos que tienen igual magnitud en una geometría particular. Luego de eso viene el análisis de las fuentes sísmicas generadoras de tsunami. Con esto tenemos como resultado una representación en forma de un catálogo sintético de terremotos. Es decir, utilizamos un programa donde ya con la caracterización realizada, de manera probabilística, el programa con todos los eventos que tienen la misma característica y que pueden generar tsunami, entonces el programa me genera un catálogo ficticio de terremotos que pueden ocurrir en un futuro. Entonces, en total, hemos generado hasta el momento un catálogo con 12.760 terremotos, con diferentes localizaciones y magnitudes, de acuerdo a la gráfica que pueden ver en este slide, donde se pueden ver las provincias sísmicas. Y como lo había dicho, aunque pueden ver que gran parte de estos eventos cubren tierra adentro, vamos a descartar eso, porque lo que nos interesa son los que están ubicados en el océano, por considerarse ser capaces de detonar eventos tsunamianos. Como parte de un producto adicional, luego de que hemos identificado los eventos sísmicos en la zona de estudio, hemos realizado a través de la tecnología de sistemas de información geográfica un mapa de sismicidad y fallas geológicas principales, en el cual tiene un diseño con un formato de 48 por 32 pulgadas a una escala de 1 a 250.000. Este mapa lo hemos creado para fines de visualización, para que se pueda ver la sismicidad en todo el área de la zona y se pueda ver las fallas que inducen a esta sismicidad. Dentro de algunos de los elementos que contiene este mapa ilustrativo, cabe resaltar que tiene un mapa de localización del área de estudio para orientar al usuario a ubicar el área de nuestro interés dentro de un contexto más general en la República Dominicana. También tiene un esquema de la geología regional, de donde se representa la información geológica de la zona a una escala de 1 a 250.000. También tiene
una simbología para facilitar la comprensión de los elementos del mapa, donde se representan elementos puntuales, líneas, superficies del territorio. También están la simbología que corresponden a los eventos sísmicos por magnitud, entre otras características del evento sísmico. Del lado izquierdo del mapa tenemos ya la parte ya de texto, en la que destacamos la descripción general del mapa para brindar a los usuarios una perspectiva general del propósito, contenido y los datos contenidos en el mismo. También tenemos las informaciones tabuladas sobre las fallas termotectónicas, las fallas principales. Se pueden notar que están distribuidos a lo largo de la región sur del país. Cabe destacar la trinchera de los muertos, que es donde es la falla que se encuentra en la zona de influencia de nuestro área de interés, y es la que hemos dividido en provincias para caracterizar la sismicidad en nuestra área de estudio. También hemos colocado los terremotos principales que fruto de la remoción de las réplicas, como le había mencionado anteriormente. Aquí colocamos esos terremotos principales, haciendo uso de estas tecnologías, para que se puedan mostrar estos movimientos fuertes de tierra. Y aquí señalamos lo que tiene una magnitud de 4.6 a 6.5, que son los que pueden generar realmente algún tipo de daño en la zona. En conclusión, podemos decir que la generación de las informaciones desarrolladas por los especialistas en las distintas áreas multidisciplinarias relacionadas al conocimiento del terreno, geología local, geología regional y estructural, geología local y regional, entre otras características. No se pueden dejar aislados los servicios geográficos y de las tecnologías geoespaciales, ya que estas complementan la actividad geocientífica en el procesamiento y mapeo de los datos. Y como le había mencionado anteriormente, el fin de este proyecto básicamente se obtiene con esta tecnología, lo que es toda esta información, fruto del levantamiento de información, del análisis que realizamos, se van a visualizar con esta tecnología. Se van a procesar y se van a desarrollar mapas digitales. Van a estar en ese formato para poder distribuirlo a la población general, a toda la población que quiera consultar estos mapas, y a los tomadores de decisiones para que puedan, en base de eso, identificar la zona de amenaza, en este caso por inundación, por tsunami, y se pueda hacer una reorganización digamos, del área de estudio, donde los planificadores puedan determinar cuáles son las áreas seguras para que las personas puedan desplazarse, puedan tener una vida más segura. Por igual, los sistemas de información geográficos, por lo anterior, constituyen una herramienta importante para la representación de los resultados esperados en mapas de fácil interpretación por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno y la población en general. En este punto quiero destacar la
la colaboración de todas las instituciones que han brindado información para el proyecto, como había mencionado, y básicamente también al MESI, a través del Fondo CID, y también queremos destacar la colaboración de las autoridades nacionales, como había mencionado, el Centro Nacional de Sismología de la UAS, al Observatorio Sismológico del Politécnico de Loyola, al mismo Servicio Geológico Nacional, para el avance que hemos tenido en este proyecto. A futuro tenemos contemplado seguir con el análisis de la fuente sísmica generada de tsunamis, para luego entonces hacer el estudio de los eventos tsunamigénicos, de los eventos históricos que podrían impactar la zona. Vamos a hacer distintas simulaciones para luego entonces poder pasar a lo que es la modelación de la propagación de ola, utilizando un programa llamado GeoCloud, para luego entonces pasar a lo que es el cálculo de la altura de inundación en la línea de costa, y luego entonces obtener los mapas de amenazas por inundación. Estas son las referencias que hemos dado uso para el avance de nuestro proyecto. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos para responderle. Muchas gracias por su participación. Y aquí les muestro las informaciones que tenemos. Actualmente soy encargado de la división de estudio sísmico y microsignificación. Eso pertenece al Departamento de Estudio Sísmico del Servicio Geológico Nacional. Aquí está mi información de contacto, cualquier pregunta, tanto el correo institucional como el correo personal. Y reiterarles que estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por esta presentación. Muy interesante también, complementaria. Complementa bastante bien la presentación anterior de Gregorio, porque ahí vemos una aplicación concreta de esas informaciones que deben de estar en una infraestructura de datos espacial. En base a todas esas informaciones que podemos luego poder producir un análisis de amenaza de tsunami, entre otro tipo de análisis. Yo creo que ha sido bien ilustrativo para todos, para los maestrantes y demás personas que están aquí con nosotros, de cómo se realiza un análisis de amenaza utilizando esas herramientas de ciencia de información geográfica. Si vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, yo veo que ya hay un par de preguntas en el chat. Para los demás pueden hacer su pregunta también en el chat o pedir la palabra por el chat, y así por orden vamos a revisar las preguntas o dar la palabra para preguntas o también comentarios al maestro Gregorio o al ingeniero Vladimir. Empiezo con la primera pregunta de la maestra Rosa Bufil, de la Escuela de Ciencias Geográficas, que dice que hay una falla tectónica que sigue la costa Larimal en Barahona. A pesar de ello, se está construyendo un conjunto de hoteles sobre la playa en la comunidad de Bauruco, La Ciénaga. ¿Qué piensa usted sobre el riesgo de tsunami que pudieran afectar vidas y propiedades en ese lugar? Esa pregunta va para Vladimir. Sí, claro. Realmente eso tenemos, como usted bien menciona, esa falla se ha estudiado, pero no se tiene la información en detalle. Como lo había mencionado, en la región sur
no se ha caracterizado bien la sismicidad. Y por ello hay un estudio que puedo mencionar que va a iniciar en enero próximo para precisamente tener más información sobre la zona. Y es un proyecto que tiene por nombre Microzonificación sísmica en los cascos urbanos de los municipios de Barahona y Jimaní, en lo cual ahí se va a hacer un estudio detallado de la zona, dentro de los cuales se va a profundizar también, no solamente de la sismicidad, también de la susceptibilidad a tsunami en la área de Barahona. Así que eso es un proyecto que el mismo Servicio Geológico va a iniciar el próximo año, y a futuro vamos a tener información que podemos con gusto compartir con usted y con cualquier persona que la necesite. Pero realmente toda la zona sur está propensa a ser afectada por un tsunami, lo que es desde la bahía de Ocoa en Azua, la bahía de Neiva, Barahona. Hay una gran probabilidad, ya que la falla no solamente la falla de Barahona, está también la falla, como pudo ver en el mapa que le mostré, el mapa ilustrativo de la mapa de sismicidad que realizamos con las fallas principales. No tanto la falla de Barahona podría provocar un tsunami, sino es la falla de la Trinchera de los Muertos. Está hacia el océano, porque los terremotos de por sí no provocan tsunami, sino son los terremotos que se originan en el mar. Esos son los que pueden detonar tsunamis. Ya fallas locales, tierra adentro, pueden provocar un gran desastre, pero no por efecto de un tsunami, sino por el mismo efecto del terremoto. No sé si me explico, pero sí puede ocurrir un evento sísmico cerca de la bahía, por ejemplo, de la bahía de Neiva, cerca a unos 100, 500 metros, 1 kilómetro, agua hacia el océano, ¿verdad? Que sí puede ocasionar un terremoto y por consiguiente un tsunami, y eso puede entonces llegar adentro hacia Barahona. Muy bien. Otra pregunta de Nazarina Díaz. Por favor, ¿qué pueden informar sobre la falla septentrional que pasa por la carretera Tenares-Gaspar Hernández? Por favor, Vladimir, que siga hablando siempre alto, porque desde que baja un poquito la voz no se escucha bien. Muy bien. Sí, casualmente también el Servicio Geológico está realizando un proyecto para caracterizar la falla septentrional. De momento no tengo el dato para darle los datos específicos, pero sí le puedo decir que estamos realizando estudios. Hay otro equipo de trabajo que está realizando un proyecto sobre esa falla, pero gustosamente le podemos suministrar esa información a detalle. Puede acercarse a nuestra institución. Igual yo en mi información de contacto le presenté la página web de nuestra institución. Usted puede solicitar alguna información y nosotros gustosamente le vamos a atender y le vamos a dar la información precisa. Muy bien. Otra pregunta de Viri Taveras. ¿Cómo se ha preparado el país para evitar desastre por tsunami? Disculpen, no me escuché. ¿Cómo se ha preparado el país para evitar desastres por tsunami? Bueno, anteriormente se han hecho algunos proyectos sobre tsunamis. Por ejemplo, cuando estábamos consultando la literatura en nuestra área de estudio, pudimos ver que anteriormente, hace unos 10 años, había un proyecto de concientización en la provincia de Azua, que inclusive eso contemplaba instalar postes de alertas y todo lo demás. Lamentablemente, la población en
no acató eso de una manera muy, no lo asimiló como de ellos y lamentablemente hoy en día usted puede visitar esa zona y no se encuentra esas señaléticas. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando a la gente, hacer charlas para que la gente se empodere y tome conciencia de este tipo de, de amenazas, que como dije al principio de mi posición, no son fenómenos que tienen una recurrencia, ¿verdad? Una alta recurrencia, pero tienen un alto impacto cuando ocurren. Por tanto, hay que seguir haciendo ese tipo de estudios y en estos mismos estudios llevar capacitación a la gente. Eso es muy importante. Pero de momento se está trabajando todavía en eso. Hay mucho que hacer. De igual manera, en la parte norte del país hay proyectos que se están realizando, el mismo Servicio Geológico está realizando, por ejemplo, un proyecto en Montancita, Aragua, que también eso involucra capacitaciones. Entonces se está trabajando, pero para mí, en mi opinión, falta todavía, falta mucho por hacer. Gracias. Una pregunta para el maestro Gregorio, de Alaina García. ¿Por qué las organizaciones aún están limitadas al momento de intercambiar información? Estás en mute, Gregorio. Muy bien. Sí, ahora sí. Martín, muchas gracias por su pregunta. Alaina, me dijiste, ¿no? Bueno, en el estudio que hemos realizado, se refleja básicamente algunas respuestas muy interesantes relacionadas al aspecto institucional. Vemos que hay un problema de confianza, de colaboración, de arreglos, de acuerdos entre instituciones que deben establecerse. La política de intercambio de información, al parecer, debe ser más fuerte, más renovada a los nuevos tiempos, en el cual el dato, la información, es parte esencial de la economía. La mayoría de todas las informaciones o la mayoría de las informaciones de las decisiones que tomamos al día de hoy está basada en información. Entonces, si el ciudadano común, las instituciones, los organismos de investigación no tienen acceso a información útil y relevante, entonces nuestro desarrollo como persona y como sociedad va a ir más lento, va a ir limitado. Entonces, ya en concreto con la respuesta a la pregunta, hay un tema, como decía, de confianza, de acuerdos, de capacitación y algo que decía Vladimir, un poco de conciencia del valor de la información y de la importancia de que se compartan las informaciones. Parte de la presentación que hicimos, como decía Martín, se complementa con el trabajo que estamos haciendo con ese equipo de trabajo con Vladimir. ¿Por qué? Porque hemos visto que generar información toma tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Requiere recursos, esfuerzo, coordinación, investigación. Entonces, luego que se genere ese conocimiento que tomó tanto tiempo y tanto esfuerzo construirlo, entonces luego que se quede en una gaveta y no pueda ser compartido para que la ciudadanía sepa que se está haciendo investigación y que la toma de decisiones o la colaboración que se le está solicitando o las decisiones que se van a tomar están basadas en el conocimiento, y eso va a contribuir a que las personas colaboren más y tengan una participación más activa. Entonces, es un tema básicamente de arreglos institucionales, tema de cultura de intercambio de información y de colaboración, y de ciertos actores que todavía le tienen que participar en esto de colectar información, intercambiarla, procesarla, sobre todo los organismos profesionales, organismos de profesionales como el CODIA, como los cuerpos de voluntarios, más participación de las universidades
Y como decía una compañera aquí en el chat, de que esa cultura de prevención y mitigación de desastres debe ser trabajada también en las universidades para que los futuros líderes y tomadores de decisiones ya vengan con esa conciencia, que en la universidad se incluya más cursos de sistemas de información geográfica, de sensores remotos, de reducción de riesgo a desastres, y así tendremos instituciones más dispuestas a colaborar y a intercambiar información. Gracias, Gregorio. Una pregunta del señor Gilbert. ¿Cuál es la probabilidad de tener un tsunami? ¿Y cuáles son los indicios para saber cuándo se está formando uno? No te escuchamos, Vladimir. Déjame... Quiero activar el audio. ¿Me escucha ahora? Y ahora sí. Ok, básicamente para que se produzca un tsunami se debe presentar diferentes características. Uno de ellos es que se produzca un terremoto de una magnitud de 6.5 hacia arriba y que se produzca en el océano. Básicamente esa es la característica fundamental. En cuanto a la recurrencia, ¿cuándo puede generarse? Realmente eso no tenemos exactitud. Por eso realizamos estudios detallados, estudios probabilísticos, sobre todo para estar preparado para cuando se presente uno, saber cómo actuar. Los tomadores de decisiones tengan las herramientas y puedan actuar a tiempo, puedan prepararse y mitigar cualquier desastre que pueda acarrear un fenómeno como este. Por eso que estos estudios son importantes realizarlos, y sobre todo en las áreas, en todo el litoral de una región, para tener eso dentro, para insertarlo dentro de la planificación territorial. Y eso ya por ejemplo, puedo decir que se ha ido trabajando, por ejemplo, en el proyecto del estudio de la amenaza sísmica y la personificación de Gran Santo Domingo. Se hizo también, aparte, un estudio que abarcó la ciudad del Gran Santo Domingo en sí y una parte de San Cristóbal. Se pudo también realizar mapas de susceptibilidad por tsunami. Y eso son información que ya las autoridades poseen, y que con ello pueden entonces hacer un mejor reordenamiento de la ciudad. Y eso mismo se debe de replicar en todas las zonas costeras del país, para eso mismo, como le mencioné, para estar preparados, porque un tsunami no avisa, pero el impacto, cuando ocurre, puede causar grandes daños incalculables. Muy bien, vamos a dar las últimas preguntas para poder luego cerrar este panel. Al profesor Gregorio Rosario, ¿podría establecer un porcentaje de eficiencia en la respuesta del sector dedicado al tema del manejo de riesgo de desastre frente a una emergencia de este tipo al día de hoy? Y esa pregunta es del señor Gerald Besán. Bueno, gracias por su pregunta. Es una pregunta que se la hace mucha gente alrededor del mundo. Hoy día hay preguntas de investigación que los países desarrollados están haciendo, como el valor de la información. ¿Cuál es el valor real de la información? ¿Cuál es el valor, cuál es el aporte de la información a la economía? ¿Cuál es el valor agregado que tiene la información en la toma de decisiones? Entonces, esos son temas que requieren investigación, son líneas de trabajo que en República Dominicana en concreto hay que desarrollar, hay que hacerlas. El aporte de la información geográfica a las políticas públicas,
hacia los sectores de la economía, tanto economía global como por sector, al turismo, a la agricultura, a la seguridad ciudadana, que tanto aporta. ¿Qué tanto se ha logrado el objetivo en cuanto a la construcción de una infraestructura de datos espaciales? Son preguntas concretas que requieren respuestas. Y bueno, aquí hay algunos compañeros que están haciendo sus estudios de maestría. Algunos comienzan, otros están más avanzados, de manera tal que ahí queda abierto, ¿no?, una ventana de posibilidades. Entonces, en ese sentido, de manera concreta, evaluar la eficiencia de la respuesta ante un fenómeno en la República Dominicana ahora mismo es casi imposible, ¿no?, decírtelo. Sí que en los últimos años, te puedo comentar, en el dominio de lo geoespacial, ¿no?, de lo geográfico, de la cartografía, se ha ido avanzando muchísimo. Ahora hay más personas capacitadas, hay más oferta formativa, el mundo ofrece más recursos de forma gratuita, hay más tutoriales, hay más gente joven dispuesta a estudiar. Entonces yo creo que estamos mejores preparados. Hay experiencias previas, como el caso de Haití, el caso de Puerto Rico, lo que pasa en el mundo entero. Hoy día uno se entera. Entonces, decirte que estamos mejor preparados, eso lo puedo afirmar, pero de decirte cuál es la eficiencia que tenemos en este momento, para eso requiere un proyecto de investigación. Gracias, Gregorio. Tenemos unos comentarios de Nicanor Salzuela. El ejercicio de nuestra área conlleva riesgo, tanto ecológico como riesgo al profesional que ejerce. Sin embargo, ni en grado, pero tampoco en posgrado, nos hablan del tema de prevención de riesgo, pero mucho menos del tema de preservación del medio ambiente. Cindy Amparo dice que somos un país con múltiples amenazas. Es necesario seguir fortaleciendo estas áreas de conocimiento para crear cultura de prevención y mitigación de desastre. Jefferson Mateo dice que no actualizan los datos. Por ejemplo, el Censo Nacional fue del 2010 y el señor Gregorio tiene razón. Hay comentario de Belice, excelente las exposiciones. Y una pregunta de Francisco Padilla, que será la última, porque tenemos ya que cerrar este panel. La última pregunta entonces: ¿de dónde nace la necesidad o idea de realizar este proyecto de investigación? La pregunta no dice a quién se dirige, pero de hecho yo creo que ambos pueden responder a esta pregunta, ¿no? Empezando por Vladimir, por ejemplo, que ya tiene el micrófono abierto. Sí, gracias por la pregunta. Mire, realmente hay que hacer estudios para uno conocer lo que uno tiene, en su zona, en su área. Es muy importante porque donde existen personas, puede ocurrir algún desastre. Hay un riesgo, o sea, siempre hay un riesgo. Siempre que habitan personas en una zona, siempre hay un potencial riesgo que pueda darse ante un evento natural. En este caso, un evento tsunamigénico. Es vital de hacer este estudio porque se puede hacer un reordenamiento y se puede indicar a las personas, dónde realmente pueden estar y dónde no. Y de esta parte entonces ya competiría a las autoridades, ya se genera la información científica, para que ellos entonces puedan establecer zonas seguras. Entonces, estos estudios lo que tienden es a identificar zonas de amenazas naturales, amenazas en este caso de inundación por tsunamis, que vienen de manera preventiva a salvar vidas. Que si ya uno conoce dónde uno puede estar, ya uno está alertado de cierta manera. Entonces,
si uno no sabe dónde uno está y qué evento o qué amenazas están expuestas en la zona donde uno está, entonces uno no está en nada, no puede garantizar su supervivencia. Entonces, por eso que estos estudios detallados son importantes para garantizar la vida, donde existan seres humanos en zonas vulnerables, en este caso en zonas ubicadas cerca de un litoral marino, una bahía, ya que puede ocurrir un terremoto, uno nunca sabe en qué momento, y pueda generar un tsunami. Y eso puede entonces terminar en el fallecimiento de muchas personas o de muchas pérdidas materiales. Y eso es lo que se quiere, tener esas herramientas para poder prevenir. Sí, desde la perspectiva de la tecnología, ¿cómo sería el método de aviso o alerta en caso de un tsunami? Vemos que los fenómenos naturales tienen se pueden clasificar dependiendo el tiempo que, que tardan en surtir efecto, en impactar a la comunidad. Por ejemplo, hay fenómenos que son de un periodo lento, como la sequía, ¿no? Lentamente uno puede ir viéndolo, cómo se va. Hay tiempo para ver el fenómeno desarrollarse. El caso del terremoto inicia, ¿no? Es eminente. Un ciclón, uno puede, la tecnología permite detectar, darle seguimiento e informar a la ciudadanía el desarrollo, el curso, ¿no? Eso está muy avanzado. En el caso de los tsunamis, también existe tecnología que alerta, ¿no? por esos fenómenos que se dan en el mar y los sistemas de boyas, de redes de boyas, de monitoreo, nacionales e internacionales, que también dan cierta información de la posible ocurrencia de un tsunami. Pero aquí en este caso, entonces, el tiempo que se maneja es mucho más pequeño. Estamos hablando de minutos, ¿no? De minutos. Sin embargo, para un ciclón uno puede tener horas, días para tomar medidas. En este caso, siempre la opción multicanal, es decir, diferentes medios de manera paralela y redundante, han demostrado ser la opción más adecuada. Y cada fenómeno y cada país, un medio de comunicación para emisión de alerta va a ser útil. Ahorita de la presentación estábamos hablando del mapa en papel, pero en una ocasión donde no haya energía eléctrica y lo que haya son mapas en papel, bueno, puede ser el medio ideal para comunicar una situación. Tenemos la tecnología del fax, tenemos la tecnología de los celulares, que es muy ideal porque mucha gente tiene esa tecnología, pero sin embargo las antenas de comunicaciones se caen. Entonces, es decir, la solución integral, tanto las aplicaciones móviles, mensajes de texto, página web, las redes sociales, toda esa tecnología de forma conjunta puede ayudar a difundir la información sobre una posible alerta tsunami. Entonces, no hay una solución ideal. Sí hay que ir avanzando con el ritmo de la tecnología, integrando, pero todo va a ser más efectivo cuando la comunidad más expuesta, es decir, las personas que están en la costa, las personas que viven que estén cerca, ¿no? Más expuestas a ese tipo de fenómenos, estén informadas, estén educadas y tengan cierta conciencia de qué tratar de hacer al momento de... Y bueno, igual tú tienes la mejor tecnología, envía la información y la persona no confía en la información. Entonces, igual es un esfuerzo que no solo tecnológico, debe ser algo integral, de educación, como decíamos, en las universidades, en las escuelas, y también del uso y aprovechamiento de las tecnologías. Pues muchas gracias, Vladimir, muchas gracias, Gregorio. Veo que todavía hay preguntas, hay comentarios. Lamentablemente tenemos que cerrar este panel.
como les había dicho al principio, vamos a subir esta grabación a la página YouTube de la Facultad de Ciencia de la UAS y del Instituto Geográfico Universitario. ¿Querías decir algo, Gregorio? Sí, básicamente también nuevamente reiterar los agradecimientos a la universidad, a ti, Martín, por organizar este panel interesante que la verdad es muy necesario en estos días para por una parte liberar el estrés del COVID y por otra parte intercambiar experiencias con los nuevos, ¿no? Los jóvenes que se van interesando y los no tan jóvenes. Pero puntualmente estaremos comunicándonos con Martín porque en el transcurso del próximo año estaremos desarrollando algunas iniciativas de formación especializada tanto en tecnologías espaciales, uso de software y todo esto, así como en las infraestructuras de datos espaciales. Entonces, a través de la maestría, de la escuela, de la facultad, estaremos compartiendo esas informaciones. Básicamente, creando una expectativa positiva para que esperen el 2021 con muchos ánimos. Perfecto, excelente. Pues en nombre de la Maestría en Teledetección y Ciencia de la Información Geográfica, vamos a dar por cerrado este panel, agradeciendo entonces también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Ciencias Geográficas y al Instituto Geográfico Universitario por el apoyo. Y bueno, les comento que tendremos otros más paneles en el transcurso del 2021 para mantenernos siempre al tanto de innovaciones y de aplicaciones de la ciencia de información geográfica. Se cuidan todos y que disfruten ya este fin de año para descansar. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que pasen feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias, muy buena intervención. Gracias. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Maestría en teledetección, gracias.